César Pastrana, expresidente de Santa Fe de la época más gloriosa del equipo bogotano. Gracias por estar acá. Y bueno, cuéntenos inicialmente cuando usted llegó a Santa Fe, ¿qué clase de club encontró? Y la idea era llegar incluso a ganar un torneo internacional. Sí, la verdad es que llegué en el año, estuve 8 años, desde abril del 2010 a abril del 2018. Fueron 8 años en los que logramos conseguir en la administración 9 títulos oficiales, sin contar pues los torneos amistosos que cuando viajábamos al exterior y conseguimos varios en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador. Oficialmente aquí fueron 3 ligas, 3 superligas, la Copa Sudamericana, la Suruga en Japón y el primer campeón de la Liga de Fútbol Femenino. Realmente, pues cuando llegamos en el 2010, encontramos un club en unas condiciones difíciles. Estábamos inmersos en la ley de quiebras eh, y ya se aproximaba la época en que había que pagarla, porque el equipo estaba desde el año 2003 o 2004 inmerso en esa ley de quiebras y a los 10 años tú sabes que ya toca finiquitar y pagar la totalidad de las deudas que se tenía. Encontramos una situación difícil, estigmatizados por dificultades, por unos problemas ahí que surgieron. Y eso nos conllevó a que nos quitaran los patrocinios. Estuve más de un año sin patrocinios, algo muy difícil para poder seguir con un equipo como Independiente Santa Fe. Adicionalmente, pues por esta situación no teníamos ni siquiera una cuenta corriente, no nos lo abrían, porque pues teníamos unos temas muy complicados en que la gente tenía temor con nosotros y los patrocinadores se fueron y nadie en ese momento quería tener un vínculo comercial con nosotros. No fue fácil, pero empezamos una labor donde tengo que darle, digamos, crédito a la parte administrativa, al cuerpo técnico en ese momento, a los jugadores, a la junta que me acompañaba también y por supuesto a todos los socios que hacían parte de la asamblea, porque la verdad la situación no era nada fácil en el equipo, sin dinero, como te digo, ni siquiera una cuenta corriente teníamos, pues eso era muy complicado para una empresa salir adelante, pero poco a poco fuimos saliendo, empezaron a surgir los temas deportivos y en el 2010 estuvimos muy cerca de llegar a una gran final. No lo logramos. En el 2011 igual también, cuando nos sacó Wilder Medina ahí con un tiro casi faltando 2, 3 minutos que nos daba el paso para llegar a la gran final. Y bueno, eso poco a poco y ya nos empezó a sonreír el tema. 2012 conseguimos la estrella después de 37 años y paulatinamente se fueron dando las cosas y bueno, la época dorada de Independiente Santa Fe. Cuando empieza a quedar Santa Fe campeón, digamos 2012 de Liga, luego Superliga, 2014 otra vez, ¿ustedes pensaban en que era posible ganar un título internacional? No, la verdad es que nosotros tuvimos participaciones, yo tuve 6 veces consecutivas a Copa Libertadores, algo que pues lo ha hecho América Nacional consecutivamente, o sea, estábamos participando y en algún momentico se nos tenía que dar. Lo de la Copa Sudamericana fue algo que se nos fue dando. Llegó el momento en que me senté con el profe y, y dijimos, bueno, o cogemos la Copa o cogemos torneo, porque también estábamos en el torneo disputando torneo, liga. Dijimos, no, vamos a meterle, encaminamos fuerzas al torneo internacional. Bueno, bien que nos salió porque la verdad fue que fue un torneo muy lindo, muy bien luchado. Yo creo que con el 1-0, eso nos abrió el camino y ya vimos que efectivamente podíamos hacer algo interesante en ese torneo porque le ganamos allá en Argentina y ya el panorama se nos estaba abriendo bastante para llegar a la gran final. ¿Por qué eligieron a Gerardo Peluso? ¿Qué les llamó la atención? Se acaba, recuerdo, de ir el profe Costas, que lo había hecho muy bien. ¿Y por qué Peluso?
de pronto ustedes pensaron que podría ser ese hombre que podría llevarlos al título internacional. La verdad es que cuando sucede esas situaciones que se va un técnico, pues llegan y presentan muchos currículum. Eh, Me llegó el del profe Peluso e inmediatamente lo llamé y en 5 minutos cuadramos y eso fue rapidito. Eso, la verdad fue que fue un tema de 5 minutos y tú hablas con él te va a comentar de que no nos demoramos. Hablamos 5 minutos y me dijo, presidente, lo que usted diga. Le dije, no, profe, mañana le pongo los tiquetes y véngase para acá y vamos a trabajar en forma. La verdad fue que hubo mucho feeling desde el primer momento que hablamos. ¿Y qué le llamó la atención a usted, César, de la hoja de vida cuando No, la ve? profe, Gerardo tiene una carrera espectacular, es un hombre de pergaminos y la verdad es que si tú quieres conseguir cosas importantes, tienes que tener desde la base alguien que te maneje bien el grupo. De lo contrario, van a haber dificultades. Se puede dar. Hay situaciones que se puede dar con técnicos no tan reconocidos, pero en este caso, si tú te das cuenta, pues técnico que llegaba a Santa Fe, independientemente de cualquier cosa, salía campeón, de sea de liga, sea de superliga, sea de copa o sea de cualquier torneo, siempre salía campeón. Y bueno, a Peluso le tocó torneo internacional, Copa Sudamericana y a Costa le tocó Japón. Entonces, recién llegado a Costa le tocó la Suruga Ban y bueno, es que realmente son técnicos que tienen un recorrido y generalmente siempre le apostaba yo a eso. Siempre traía técnicos campeones porque realmente eso le llega y le asciende mucho al grupo. Hay mucha ascendencia en el grupo. Y cuando llega Gerardo, el profe Peluso, ustedes hablan, bueno, y demás, ya sabían que había que jugar Sudamericana. ¿En algún momento se toca el tema, profe, vamos a apuntarle a ser campeones? O como me decía, en el camino se van dando las cosas. A ver, todos arman grupos, todos los equipos, no solo Santa Fe, todos, se arman grupos para quedar campeón. Lo que pasa es que todo se va dando de acuerdo a cómo se vayan presentando las situaciones. En este orden de ideas, la Copa Sudamericana se nos fue presentando y se nos fue dando. Además, teníamos un grupo muy importante, muy referente y, y en ese tiempo nosotros donde llegábamos, fuese Brasil, Argentina, Chile, era un equipo de mucho peso y que era un equipo que llegaba y era un equipo que lo respetaban porque pues era algo que se había ganado a través del tiempo. Uno no escoge, eso es de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. Como te digo, ya cuando, lo que te dije anteriormente, ya cuando vimos que le ganamos a Independiente, dijimos, venga, esto está sonando, vimos las llaves en que estábamos y vimos unos equipos importantes, pero eran unos equipos que eran asequibles. Si ya le habíamos ganado a Independiente, estos que llegaban, pues hombre, ¿por qué no apostarle a un torneo internacional y bueno, ya cuando nos vimos fue metidos ya en la gran final, ¿no? Se habla mucho, presidente, te voy a decir presidente porque Sí, sí, todavía sí, para sí, no, y así me Eh, llama la gran mayoría. em, ¿Hubo incentivo adicional cuando empiezan a avanzar de fase para los jugadores? Siempre, siempre. Yo, digamos, en mi administración siempre había incentivos para los jugadores. Ellos tienen sus salarios, pero había un incentivo mayor por conseguir los logros. Y en ese orden siempre yo los tenía acostumbrados a ese tema, yo los tenía muy acostumbrados a darles sus premios, que realmente pues el jugador sale, pero un premio adicional motiva más, motiva mucho más. No quiere decir que el jugador vaya a salir y no vaya a dar el 100%. Claro que sí, pero tú sabiendo de que va a haber algo adicional y como les hablaba yo a ellos, la carrera del futbolista es muy corta y en ese orden, si no aprovechas el momento, pues hombre, vas a tener más adelante que empezar tu vida nuevamente, porque la vida del futbolista, la verdad es que termina siendo la persona muy joven y hay que aprovechar los momentos y en un torneo internacional o un torneo de liga, porque también a ellos se les daba sus premios por pasar a finales, pues hombre, había que aprovecharlo y cómo no para el torneo internacional y más la Copa Sudamericana.
Me decía el profe Peluso en otra oportunidad que lo entrevisté que el día de la final, cuando llega, pues antes del partido dice, la copa ya está acá, no se puede ir de Bogotá, el día de vuelta contra Huracán. Si usted me quiere contar qué más se vivió en esos días previos, en esas horas previas, a minutos antes de salir a la cancha, qué se decía en el camerino, qué palabras, si usted les habló. Sí, no, 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 claro. Mira, Santa Fe, este grupo, una familia totalmente. Se iba uno, entraban otros, pero siempre yo mantenía la base. Siempre, la estructura se mantenía. Pero llegaba uno, dos, tres jugadores y se integraban y se acogían a esa familia. Claro, por supuesto, yo era un hombre con ellos 24/7, me concentraba con ellos, estaba con ellos en el día a día, en el entrenamiento, en la noche con ellos, cenábamos, hablábamos, jugábamos, hablábamos, en fin, siempre era la persona que estaba al lado de ellos para escucharlos en cualquier eventualidad, cualquier dificultad, pero que sintieran la presencia y que sintieran ellos el apoyo. Siempre era una familia y por tanto, digamos, íbamos muy fortalecidos para el objetivo. ¿Y el día de la final hubo alguna palabra, motivación especial de parte suya, algo que usted les hubiera dicho? Sí, no, claro, no, 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 siempre, pero digamos, en ese momento yo me había expresado por fuera, yo había hablado en la rueda por fuera, y ya en esta gran final, el profe tomó las riendas en camerino y dio unas palabras muy, muy bonitas, muy alentadoras, y la verdad que había que darles espacio a él, ¿no? El espacio mío ya había pasado, el espacio mío ya había dado en el hotel, en el bus, ya en el camerino, ya para salir, pues hombre, ya empieza uno a sentir que está muy cerca y que se le puede ir, como pasó, ¿no? Como pasó, que nos fuimos a penaltis. Y penaltis es algo que realmente pues es una lotería, se puede dar o no se puede dar. Hasta los mejores jugadores los han votado. Y pues cuando se pitó, dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y siempre como cabeza, siempre estaba con mucha fe y confianza de que se nos iba a dar. Y al final, si tú miras, los penaltis, pues relativamente los tuvimos y pudimos sacar esa serie rapidísimo. Con un monstruo como Robinson Zapata. Presidente, quiero despedirle finalmente preguntándole, ya me lo ha dicho, digamos, como por porciones en cada una de las respuestas, pero si usted tuviera que definir el éxito de esta Copa Sudamericana, que además ningún otro equipo colombiano la ha logrado, ¿cuáles serían esas claves? Que usted diga, hicimos bien esto, ¿cuáles serían? Mira, yo te voy a definir con algo que en algún momento dentro de mis escritos lo estoy haciendo, era que algunos me decían, presidente, pero usted tiene mucha suerte. Y yo no me sentía, pero sí le decía, oiga, puede tener razón, pero yo el éxito lo defino en dos palabras: trabajo y aprovechar la oportunidad. Esas dos. Trabajo y aproveche la oportunidad. Si a usted le llega disputar un título, hay que ganarlo. Si a usted le llega a cobrar unos penaltis, hay que ganarlos, porque esa oportunidad posiblemente no se puede dar. Y eso es lo que yo les decía y les hablaba a ellos en el día a día. Trabajo, aprovechen la oportunidad, porque si ustedes trabajan, pero si no aprovechan la oportunidad, se convierte en un sueño y ese sueño nunca se va a hacer realidad. Yo realmente definiría en dos cosas todo este proceso con Independiente Santa Fe.